Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Mi nombre es Caterine González, para quienes no me conocen, y el día de hoy vamos a realizar un trazo de blusa básica. Y para este trazo voy a tomar las siguientes medidas. Y para tomar estas medidas necesito un elástico para ubicarlo en nuestra cintura. Voy a tomar la medida de mi cintura únicamente en la parte más delgada. Por lo general la cintura se mide 2 centímetros arriba del ombligo, pero no voy a tomar la medida de mi cintura en el contorno de mi ombligo, sino que la voy a tomar en la parte más delgada. Entonces voy a ubicar este elástico en la parte más delgada y a partir de ese punto voy a iniciar tomando mis medidas. Para tomar las medidas necesito una cinta métrica, y la cinta métrica que voy a ocupar es de modistería y en centímetros, y es esta. Debo tener precaución ya que esta cinta métrica tiene un pedacito que no está enumerado y no debo tener en cuenta ese pedacito, o si no le estaríamos agregando una partecita y al final nuestro trazo terminaría siendo de un tamaño diferente a nuestras medidas. La primera medida que voy a tomar es mi contorno de cuello, y voy a rodear mi contorno de cuello un poquito en caída sobre este punto. La segunda medida que voy a tomar es mi contorno de busto. Voy a rodear mi busto pasando por la parte más sobresaliente. Sin apretar ni dejar holguras. Mi siguiente medida va a ser el contorno de cintura, que será la parte más delgada de mi cuerpo. Y este viene siendo el contorno de cintura. La siguiente medida será el contorno de cadera, y voy a medir por la parte más sobresaliente de mi cadera. Ahora, a partir de este punto donde he medido mi cadera, voy a medir la altura de cadera, la cual se mide desde este punto hasta mi cintura, hasta donde he medido la cintura, y entonces mido desde este punto. Y esta viene siendo la altura de cadera. Al tener nuestra medida de altura de cadera, mi medida da 28 centímetros de altura de cadera, y voy a medir la media cadera. La media cadera se mide en la mitad de esa medida. Es decir, que si a mí me da 28 centímetros, voy a medir el contorno a los 14 centímetros en este punto, y mido ese contorno. Y esta medida se llama media cadera. Mi siguiente medida será el talle delantero, y lo voy a medir desde el nacimiento cuello-hombro, pasando por la parte más sobresaliente del busto hasta mi cintura. Y mi talle delantero viene hasta la parte más delgada de mi cintura. Ahora, después de tomar esta medida sin mover la cinta métrica, en ese mismo punto voy a medir mi altura de busto. Mi altura de busto se mide hasta la parte más sobresaliente de mi busto, vendría siendo hasta aquí. Y para medir o saber el radio de busto, puede medirlo de una vez. Ubica, por ejemplo, mi altura de busto son 28 centímetros, y lo que hago es pegar mi cinta métrica hasta la base del busto, es decir, hasta donde termina mi busto, y da 36,5. Es decir que vamos a ver la diferencia entre 28 a 36,5 son 8 centímetros y medio, y esa es la medida de radio de busto. Eso significa que podemos tomar 3 medidas en un solo paso. La primera es el talle delantero, midiendo desde el nacimiento cuello-hombro hasta la cintura, ubicando nuestra mano en esta parte para que no quede así, sino que quede pegadito al cuerpo. Cuando ya he medido mi talle delantero, sin mover la cinta métrica de este punto, voy a medir inmediatamente mi altura de busto, que es en la parte más sobresaliente del busto. Después de tomar ese apunte de cuánto mide la altura de busto, inmediatamente podemos medir el radio de busto sin mover la cinta métrica de este punto, ubicándola así hasta la base del busto,
es decir, hasta donde termina nuestro busto. Y de esta manera sabemos cuál es el radio de busto. Es decir que mi altura de busto mide 28 centímetros, que es aquí. Y a partir de ahí, de esos 28 hacia abajo, el total de esta medida me da 36 centímetros y medio. Es decir que la diferencia entre 28 y 36 y medio son 8 centímetros y medio. Esos 8 centímetros y medio sería el radio de busto. Después de tomar estas tres medidas sin quitar este punto acá, vamos a medir el talle de la espalda. ¿Y por qué no quito esta medida acá? Porque muchas veces medimos el talle en este punto, el talle delantero, un ejemplo. Y cuando se va a medir el talle de espalda, como hemos quitado este punto de acá, vamos a medir el talle de espalda, por ejemplo, a partir de acá. Y resulta que el talle delantero lo medimos desde acá. Entonces estamos dejando todo este espacio sin medir. Por eso es ideal que apenas termina de medir el talle delantero, desde ese mismo punto ubica su cinta métrica sin dejar espacio y va a medir su talle espalda, que viene siendo hasta donde tiene el elástico. Tenga precaución de no encorvarse ni sacar pecho de esta forma, sino tener una postura natural, tanto para sacar el talle delantero como para sacar el talle de la espalda. Y de esta manera se mide el talle. Luego voy a medir mi ancho pecho. Mi ancho pecho se mide de este pliegue que se forma aquí, de lado a lado, es decir, de pliegue a pliegue, sin sacar pecho ni encorvarnos, porque esto hace que esas medidas se modifiquen. Lo importante es tener una postura natural. Y este es el ancho pecho. La siguiente medida que vamos a hacer es el ancho espalda. El ancho espalda se mide de huesito a huesito, pero tenga en cuenta que si tiene un brazo muy sobresaliente o muy ancho, procure no medir este ancho espalda tan abajo, porque así mismo le van a quedar las prendas. Va a parecer que nuestro hombro está caído, entonces tenga precaución con esta medida. Y va a tomar la medida de esta forma. La siguiente medida que necesitamos es separación de pinza o separación de busto. Vamos a medir desde la parte más sobresaliente de nuestro busto, de lado a lado, de esta manera. Y esa es la separación de pinza o separación de busto. Y esas son todas las medidas que vamos a necesitar para este trazo. Como voy a explicar tres trazos diferentes, en cada trazo voy a explicar las medidas que necesitamos, ya que para cada trazo se necesitan ciertas medidas. Es decir, que este trazo ocupa estas medidas que les acabo de explicar, y en los otros trazos vamos a ubicar unas medidas adicionales. Entonces, para este trazo vamos a ocupar estas medidas que les acabo de explicar. Aclaro también que por lo general nuestra medida de contorno de cintura viene siendo 2 centímetros arriba del ombligo. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo hay un abdomen caído, nuestro ombligo estaría un poco más abajo. O si por ejemplo mi contorno 2 centímetros arriba del ombligo no es mi parte más delgada, entonces el trazo que se va a hacer va a empezar a formar unos defectos o unas bolsitas, ya que no estamos midiendo nuestra parte más delgada. Entonces mi recomendación es medir esa parte más delgada, no importa en la ubicación que quede, puede quedar en el contorno del ombligo o un poco más arriba, no pasa nada, solamente vamos a hacer eso. Aquí les muestro por ejemplo que mi contorno de cintura arriba del ombligo es aquí, mi ombligo está por acá, pero como pueden ver mi parte más delgada queda arriba. Entonces yo voy a tomar como mi contorno de cintura
esa parte más delgada. Pero si por ejemplo hay un abdomen prominente y en esta parte en vez de haber una entrada hay una parte como sobresaliente, entonces mi recomendación es que tomes la medida donde terminan los codos, pero tenga en cuenta que debe verse tanto la parte delantera, la parte del costado y la parte de la espalda, ya que por lo general en ocasiones, aunque haya un abdomen prominente, en la espalda se forma como un quiebre y ahí también nos puede indicar que esa puede ser nuestra cintura, sin importar que a este lado sea un poquito prominente, pero en nuestra espalda nos está formando como un quiebre. Entonces, si tienes esa parte así, ubica tu cintura en ese quiebre. Si no hay ese quiebre, sino que es una espalda de pronto un poquito recta, pues entonces sí, ubica tu cintura donde finalizan los codos y a partir de ahí vas a medir contorno de cintura, el tallo delantero, tallo espalda y altura de cadera. Después de terminar con esta toma de medidas, vamos a iniciar con el trazo. Tenga en cuenta que este trazo lo voy a realizar con mis medidas, pero es para el ejemplo del trazo que les voy a dar, y en su caso va a usar las medidas que vaya a realizar en el trazo, ya sean sus medidas o las medidas de un cuadro de tallas. Para este trazo voy a ocupar únicamente 3 reglas, las cuales son escuadra, curva sastre o curva de cadera, que es una curva suave, no es tan pronunciada, y el sisómetro. Esta se ocupa para la sisa y el escote. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un ángulo recto. Hay otra recomendación y es que al momento de hacer trazos procure usar una mina muy delgadita, porque si por ejemplo este trazo no me serviría si lo estuviese haciendo ya para trabajarlo, porque con este ancho estoy aumentando más de medio centímetro, entonces no es recomendable usar puntas tan anchas, sino puntas muy delgadas como la de un lápiz, ya que no modifica las medidas de nuestros trazos. Bueno, entonces aquí tenemos un ángulo recto y lo primero que vamos a hacer es marcar desde este ángulo a la derecha la mitad de la medida de ancho espalda, y desde este punto hacia abajo vamos a marcar el talle delantero. Y formamos un rectángulo con estas 2 medidas. Bueno, ya tenemos nuestro rectángulo con la mitad de ancho espalda por el talle delantero. Continúo formando el escote y voy a formarlo en este punto. Para el escote vamos a tomar la medida del contorno de nuestro cuello y vamos a dividirla en 6 partes, ya que vamos a ocupar un sexto del contorno del cuello. Y para un sexto tomo el contorno del cuello y lo divido en 6 partes iguales, y ese resultado es el que vamos a marcar desde este ángulo a la derecha. Y vamos a hacer una pequeña marca. A partir de este ángulo vamos a bajar un sexto del contorno del cuello más 2 centímetros estándar, y vamos a marcar esos 2 centímetros estándar sin importar la talla que esté realizando. En mi medida da 6,6, es decir, 6 centímetros con 6 milímetros, y hacia abajo entonces serían 6,6 más 2 centímetros, es decir, 8,6. Lo que voy a hacer es formar el escote. Hay que tener precaución de procurar no hacer el escote como en punta, porque quedaría algo así. La idea es que el escote quede redondeado y debemos formar esta curva bastante pronunciada. La vamos a marcar de la siguiente manera.
Continúo con la caída de hombro. Para este trazo vamos a usar una medida estándar de 4 centímetros de caída de hombro. Desde este ángulo vamos a marcar hacia abajo 4 centímetros. Y lo que voy a hacer es unir desde el vértice del cuello hasta este punto donde hemos bajado los 4 centímetros de caída de hombro. Lo siguiente que vamos a hacer para marcar la profundidad de la sisa, desde este ángulo hacia abajo vamos a marcar la mitad de ancho espalda. Y vamos a marcar escuadrando desde este punto hacia la derecha. Esta línea desde este punto a la derecha debe medir 1/4 del contorno de busto. Entonces tomamos la medida del contorno de busto y la dividimos en 4 partes iguales. Y ese resultado lo vamos a medir desde este punto a la derecha. Y de esta manera estamos formando la profundidad de la sisa y el contorno de nuestro busto. Vamos a medir esta línea desde este punto hasta este punto y marcamos en la mitad. Y desde este punto vamos a bajar 3 centímetros estándar. Esto es para medir nuestro ancho pecho. Entonces vamos a tomar la medida de ancho pecho y la vamos a dividir en 2 partes iguales. Y ese resultado lo vamos a marcar escuadrando desde este punto a la derecha. En mi caso da un poquitico adentro de esta línea, pero si resulta que tenemos esta medida mucho más ancha que el ancho espalda, puede ser que esta línea te dé por aquí afuera, pero depende de nuestras medidas. Si por ejemplo da la medida aquí afuera, simplemente vas a formar la sisa de acuerdo a sus medidas, porque si resulta que tu medida da por acá afuera, pero le ha puesto en el trazo aquí adentro, entonces en la prenda nos va a hacer falta como un pedacito de tela por aquí y nos va a quedar muy metida esta parte. Este pliegue que está formando aquí como la costura, en este punto no va a quedar donde debe ser, sino que va a quedar por aquí, y eso puede que nos impida después a la hora de movimiento de nuestra prenda si la hacemos con mangas. Entonces es importante que si el ancho pecho es más amplio que el ancho espalda, pues simplemente lo vamos a trazar en donde te dé en el trazo. En mi caso da un poquitico adentro, y esta línea también es para indicarnos que vamos a formar nuestra línea de sisa uniendo estos 3 puntos, este con este con este. Para este punto de aquí a acá, por lo general marco con línea recta. Y desde este punto acá voy a marcar con el sisómetro con una curva pronunciada. Hay que tener precaución en este punto. Aquí hay que procurar que no quede como un ángulo, sino que esta curva la vamos a suavizar, porque no nos debe quedar como en punta y va a quedar así. Ahora vamos a marcar de este punto a la derecha con la medida de 1/4 del contorno de cintura. El contorno de cintura lo vamos a dividir en 4 partes iguales, y ese resultado lo vamos a marcar desde este punto a la derecha más 3 centímetros para pinza. Estos 3 centímetros de pinza nos ayudan a que en esta parte del busto nos quede un poquito la bolsita
y nos ayude a dar una mejor forma a nuestra prenda. Entonces, de este punto acá, 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Y vamos a formar nuestro costado uniendo estos dos puntos con una línea recta. Continuamos formando la pinza. La pinza la vamos a marcar con la mitad de separación de busto, es decir, tomamos nuestra separación de busto, la dividimos en dos partes y ese resultado lo vamos a marcar desde este punto a la derecha. Y vamos a marcar desde este ángulo del vértice de cuello-hombro, desde este punto, vamos a marcar hacia este punto la altura de busto. Esta altura de busto me está indicando hasta dónde voy a realizar esta pinza de entalle. Lo que voy a hacer es primero de aquí a acá mitad de separación de busto y voy a marcar también aquí para hacer una escuadra. Para saber hasta dónde va esta medida, voy a medir en mi trazo desde este vértice en dirección a esta línea la medida de la altura de busto. En mi trazo, mi altura de busto da en este punto, aquí. Ahora lo que voy a hacer es que, como en la cintura le aumentamos 3 centímetros para pinza, entonces en esta línea vamos a marcar a la derecha 1,5 centímetros y desde este punto a la izquierda 1,5 centímetros para el total de 3 centímetros de pinza. Y lo que vamos a hacer es unir con línea recta, formando la pinza de entalle. De esta manera quedaría nuestra pinza. Falta la pinza de diferencia de talle, es decir, que a su talle delantero le va a restar el talle de la espalda y esa diferencia la va a marcar para la pinza de costado. Por ejemplo, en mi caso, mi diferencia de talle es 3 centímetros. ¿Por qué? Porque mi talle delantero mide 43 centímetros y mi talle espalda mide solamente 40 centímetros. Entonces la diferencia entre 40 y 43 son solamente 3 centímetros. Esos 3 centímetros son los que yo voy a marcar para mi trazo en la pinza de costado. Lo que hago es, primero, para marcar esta pinza puedo hacer dos cosas. La primera es ubicar una escuadra con la línea de pinza de este lado, es decir, que este brillo lo ubico con esta línea y esta punta pues aquí en la punta del busto. Y a partir de este punto hacia abajo voy a marcar la diferencia de talle. Debe verificar su diferencia de talle, ya que esto va a depender del tamaño de busto de la persona. Esta pinza es la que nos ayuda a dar una mejor forma a la prenda en la parte del busto, a formar como esa copa o esa bolsita para que la prenda nos quede más bonita y más adaptada a nuestro cuerpo. Después de marcar aquí la diferencia de talle, que en mi caso son 3 centímetros, uno estos puntos con línea recta. Y de esta forma quedaría marcada nuestra pinza de costado.
Dije dos formas de hacerlo, ¿por qué? Porque cuando lo hacemos de esta manera tenemos que verificar que esta pinza, esta línea, no me quede tan cerquita a esta otra línea. Si de pronto esa línea, esta de pinza, me queda muy cerquita, por ejemplo por aquí, por acá, entonces les recomiendo que mida desde este ángulo hacia abajo de 5 a 6 centímetros y a partir de ahí forme su pinza tal cual como le expliqué. Entonces uniría de aquí a acá con línea recta y de aquí a acá hacia abajo la diferencia de talla. Aquí ya tenemos formado prácticamente el corpiño, el cual es desde la cintura hacia arriba. Ese es nuestro corpiño. Ahora, para formar el trazo completo con la medida de cadera vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle continuidad a esta línea hacia abajo. Lo que hacemos es medir desde este ángulo hacia abajo la altura de cadera. Y esa medida la vamos a escuadrar hacia la derecha. Lo que hago es medir de aquí a acá la altura de cadera y de aquí a acá también mido la altura de cadera. Mi altura de cadera mide 28 centímetros, entonces yo medí de acá a acá 28 y de aquí a acá 28. Y voy a unir estos dos puntos con línea recta. ¿Qué medida debe tener esta línea? Debe medir 1/4 del contorno de cadera, es decir, que tomamos la medida del contorno de cadera y la vamos a dividir en 4 partes. Y ese resultado es el que vamos a marcar desde este ángulo a la derecha. Mi contorno de cadera da 28 centímetros con 25 milímetros. Para medir 28 centímetros con 25 milímetros me debo ubicar, por ejemplo, aquí está 28 centímetros y debo contar 2 milímetros y medio. 1, 2 milímetros y medio. Eso quiere decir 28 centímetros con 25 milímetros. Es decir, 28 centímetros y 2 milímetros y medio. Entonces aquí me da ese punto. Ahora tomamos una medida de media cadera. Yo voy a hacer esta medida, ¿por qué? Como puedes ver, la distancia entre esta línea y esta línea es bastante grande y mi cadera puede que sea aquí sobresaliente y aquí va a entrar. Puede que también sea recta o puede ser que tenga una leve curva, pero para saber eso y que mi trazo quede bien hecho, voy a marcar la mitad, que fue cuando medimos la altura de cadera, y luego medimos la mitad de esa altura de cadera, medimos ese contorno de la media cadera. Eso es lo que vamos a hacer aquí también. Vamos a marcar en la mitad de estos 28, que son 14 centímetros. Y voy a marcar una línea horizontal, escuadrando. Ahora lo que hago es marcar desde este ángulo a la derecha la medida de 1/4 del contorno de media cadera, es decir, la medida de media cadera la vamos a dividir en 4 partes y ese resultado lo vamos a marcar desde este punto a la derecha. Mi medida de media cadera da en este punto. Con esta regla de curva sastre o curva de cadera vamos a unir estos 3 puntos. Si por ejemplo en este punto le queda un ángulo, algo así,
suavizar ese ángulo porque si no la prenda le va a quedar tirante en ese punto y tampoco se va a ver bonito. Entonces procure suavizar. Yo aquí estoy exagerando, pero es como la idea de explicarle de que en este punto no debe de ir un ángulo, sino que va a ir una curva, como dando continuidad a la curva de la cadera y a la curva de la cintura, y que no haya como un pico. Por último, nos queda formar la pinza de la parte inferior. Voy a prolongar esta línea de centro y voy a procurar hacer esta línea de mínimo unos 12 centímetros. Por ejemplo, para este trazo daría aquí 12 centímetros en este punto. Pero como mi medida de altura de cadera es un poquito amplia, entonces lo que yo voy a hacer es alargarla un poquito, pero dejando desde este punto hacia arriba unos 10 centímetros como mínimo. Para que la pinza no me quede de pronto como un poquito en forma de pico, sino que tenga una terminación prolongada. Y cerramos nuestra pinza de esta forma. Y finalmente así queda el trazo delantero. Hay que recordar que este trazo no tiene ningún tipo de aumentos ni para costuras, holguras, desahogos. Entonces a partir de este básico se empiezan a hacer las modificaciones para realizar otro tipo de prendas. Por ejemplo, de aquí podemos sacar variedad de blusas camiseras con escotes, pero siempre y cuando se le hagan sus modificaciones correspondientes. Voy a continuar con el trazo de la espalda y voy a realizar este trazo iniciando con un ángulo recto. Sobre este ángulo vamos a realizar un rectángulo y ese rectángulo debe tener la medida de, desde este ángulo a la derecha, la mitad de la medida de ancho espalda. Entonces vamos a dividir el ancho espalda en dos partes y vamos a marcar esa medida desde este ángulo a la derecha. En mi caso son 19 centímetros y medio. Y desde este ángulo hacia abajo vamos a marcar el talle de espalda. Y mi talle de espalda da 40 centímetros. Y formamos un rectángulo con estas dos medidas. Este rectángulo mide desde este punto a la derecha la mitad de ancho espalda y desde este punto hacia abajo el talle de la espalda. Iniciamos realizando el escote de espalda. Desde este ángulo a la derecha vamos a marcar un sexto del contorno de cuello, es decir que dividimos el contorno de cuello en 6 partes y ese resultado lo vamos a marcar desde este ángulo a la derecha. Y hacia abajo vamos a marcar 2 centímetros estándar. Y vamos a formar el escote. Listo, ahora vamos a marcar desde este ángulo hacia abajo 4 centímetros para caída de hombro. Estos 4 centímetros se marcan para cualquier tipo de talla. Y unimos estos dos puntos con línea recta, formando la línea de hombro. Se va a marcar ahora desde este punto hacia abajo la medida de la mitad de ancho espalda. Y donde de esa medida vamos a escalar de izquierda a derecha.
Entonces desde este punto hacia abajo la medida de la mitad de ancho espalda. Ahora esta línea debe medir 1/4 del contorno de busto, es decir, vamos a dividir el contorno de busto en 4 partes y ese resultado se va a marcar esa medida de izquierda a derecha. Ahora para la sisa de espalda o la curva de sisa de espalda vamos a medir este punto. En este caso da 8 centímetros, esos 8 los voy a marcar también hacia arriba. Este punto nos indica hasta dónde vamos a formar nuestra curva de sisa. Y de esta manera quedaría ya la sisa de la espalda. Ahora en este punto de izquierda a derecha vamos a marcar 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Aquí ya tenemos marcada la línea de cintura. Vamos a unir estos dos puntos con línea recta formando nuestro costado. Para formar la pinza de la espalda vamos a marcar también desde este punto a la derecha la medida de la mitad de separación de busto. Y esa medida la vamos a escuadrar hasta arriba unos 4 centímetros antes de llegar a esta línea. Y aquí en este punto de lado a lado vamos a marcar 1,5 centímetros, es decir, desde aquí para allá 1,5 centímetros, y desde aquí para acá otro 1,5 centímetros. Y vamos a unir estos dos puntos. Hasta aquí ya tendríamos formado nuestro corpiño. Este corpiño nos puede servir para algún tipo de prendas como las que llevan un corte, algún tipo de prendas que van solamente hasta la cintura. Ahora para continuar con la parte de la cadera vamos a marcar, vamos a darle continuidad a esta línea hacia abajo y voy a medir desde este punto hacia abajo la medida de altura de cadera. Y también voy a medir desde aquí para abajo la altura de cadera para escuadrar. Y vamos a escuadrar de izquierda a derecha. Ahora, esta medida desde este punto a la derecha debe medir 1/4 del contorno de cadera, es decir, vamos a dividir el contorno de cadera en 4 partes y ese resultado lo vamos a marcar desde este punto a la derecha. También vamos a marcar la media cadera, que es la mitad de la altura de cadera. Como mi altura de cadera son 28, la mitad serían 14 centímetros. Y voy a escuadrar de izquierda a derecha. Esta línea debe medir 1/4 del contorno de media cadera. Entonces vas a dividir el contorno de la media cadera en 4 partes y ese resultado lo vas a marcar de izquierda a derecha. Y finalmente vamos a unir estos 3 puntos formando esta parte de nuestra prenda.
Recuerda que si en este punto llegara a quedar un ángulo demasiado pronunciado, entonces debemos suavizar dicho ángulo para que no nos quede un pico y de pronto la prenda nos queda tirante, es decir, como que se nos mete acá y como que no queda con una caída bonita. Entonces hay que procurar, si llegase a quedar un ángulo demasiado pronunciado, un pico, hay que tratar de suavizar ese pico. Ahora, para finalizar, vamos a marcar esta pinza hacia abajo, pero resulta que como esta medida de altura de cadera es bastante alta y no quiero que mi pinza me quede tan cortica o tan arriba, quiero que esa pinza quede un poquito más abajo. Voy a dejar en la parte inferior unos 8 centímetros libres y a partir de ahí hacia arriba marco esta pinza. Entonces doy continuidad a esta línea del centro y en la parte inferior voy a dejar unos 8 centímetros aproximadamente y a partir de acá voy a unir arriba formando la pinza. Y este es el trazo básico de blusa. Recuerda que este trazo no tiene holguras, ni desahogos, ni aumentos de costura. Por eso se le llama básico, porque no tiene absolutamente ningún tipo de aumentos, ya que con este podemos trabajar con blusas muy holgadas o blusas un poquito ajustadas, pero siempre estas modificaciones se van a hacer después de realizar el básico. El propósito de este básico es conservarlo y usarlo para futuras modificaciones. Entonces lo ideal es dejarlo sin ningún tipo de aumento, porque si por ejemplo queremos una blusa camisera, le vamos a hacer un tipo de aumentos, pero si vamos a trabajar por ejemplo con una tela que sea un poquito elástica, le vamos a hacer otro tipo de aumentos. Entonces por eso se deja así, sin ningún tipo de aumentos, ni desahogos, ni holguras, para que podamos trabajar a futuro y tengamos claro de que no tiene absolutamente ningún tipo de aumento. Bueno, este ha sido el trazo del día de hoy. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo queda esto en una prenda, pero no le voy a hacer ningún tipo de modificación. Lo que sí tengo que hacer es aumentarle costuras y holgura, porque si hago la prenda así como está, pues no voy a tener de dónde cerrar la prenda, me va a quedar apretada, porque necesito aumentarle para costuras por los costados y en esta parte voy a aumentarle una extensión de botones para poderme abrochar esta blusa y que se pueda ver cerrada y completa, no abierta, porque pues no se verían los resultados finales. Por el costado le voy a aumentar 1 centímetro con 75 milímetros. Y para las personas que me preguntan cómo ubico los 75 milímetros, por ejemplo en este caso voy a ubicar 1 centímetro con 75 milímetros, entonces me ubico 1 centímetro con 50, 60, 70 y 5. El número dice, digamos, 28,75 centímetros. Está hablando que son 28 centímetros con 7 milímetros y medio. Eso significa 75. No importa que el número sea, por ejemplo, 3,75. Siempre estos 75, que son decimales, significa 7 milímetros y medio. Si por ejemplo dice 28,25, sin importar estos centímetros, es decir, por ejemplo 3 centímetros con 25 significa que son 3 centímetros con 2 milímetros y medio. Eso significa 3,25, pero si fueran 3,75 sería aquí 3,75, por ejemplo. Esa es la manera de ubicar los decimales. Lo que yo necesito es agregarle a esto costuras en los costados y una extensión de botones en el centro frente para hacerme la prenda y podérmela poner y abotonármela y que me la puedan ver completa, cerrada, para que vean los detalles de cómo queda. Voy a dejar 1 centímetro para costura y los 75 milímetros para holgura. Como estamos trabajando con la cuarta parte en la espalda, con la cuarta parte en el delantero, entonces esos 75 milímetros al multiplicarlos por 4
va a dar un aumento total de solo 3 centímetros. ¿Por qué solo 3? Porque quiero que la prenda me quede un poquito ajustada para que puedan ver bien cómo queda. Entonces por aquí la blusa que voy a hacer no la voy a hacer hasta abajo, hasta la cadera. Voy a hacerla un poquito más arriba. Entonces voy a eliminar la mitad de esta medida. Y en la parte del costado voy a subir unos 2 centímetros y uno con curva acá. ¿Por qué hago esto? Porque no veo la necesidad de hacerlo tan largo. Lo voy a subir un poquito, pero ese pedacito no le va a variar en cuanto al diseño de la parte superior, solamente cambia el largo, entonces no hay problema. Voy a eliminar esto. Tanto en la parte delantera como en la parte posterior voy a eliminar lo mismo, la misma cantidad. Entonces escuadro y en el costado subo unos 2 centímetros. Uno sube esos centímetros es con el fin de que la blusa no se empiece como a subir, como que se empieza a amontonar este pedacito hacia arriba. Entonces como que eso le da esa amplitud, pero es solamente para eso. Y además también queda muy bonita. Aquí debo tener en cuenta que ya debe tener el aumento del dobladillo. Como solamente voy a hacer una muestra, no le voy a hacer ningún tipo de aumento en dobladillo. Voy a eliminar estas líneas que son innecesarias. Vamos a suponer que ya calqué este trazo en otro papel. Entonces, para realizar este trazo en la tela, aquí llevaría doble estela. Y aquí voy a hacerle un aumento de extensión de botones para poder cerrarme la blusa. Esta extensión de botones va a medir 2 centímetros y medio. Entonces, ¿cómo hago yo para aumentar esos 2 centímetros y medio? Voy a dividir esos 2 centímetros y medio, la mitad para adentro y la otra mitad para afuera. Por ejemplo, los 2 centímetros y medio dividido en 2 da 1 centímetro con 25 milímetros. Entonces marco de aquí para allá 1 centímetro con 25 milímetros y de aquí para acá 1 centímetro con 25 milímetros. Y ahí quedaría la medida de extensión de botones. Ahora necesito aumentar otra vez esos 2.5 centímetros desde este punto a la izquierda, que esa parte es la que va a ir, esa parte es la que va aquí adentro. Entonces cuando uno dobla esa pieza, viene quedando hacia la parte interna. Y aparte de eso necesito 1 centímetro adicional. ¿Por qué necesito ese centímetro adicional? Porque resulta que en esta parte ese centímetro se dobla hacia adentro para poder coser y que no me quede a ras. Esto mismo que hice acá lo voy a hacer en la parte inferior. Entonces, 1 centímetro con 25 hacia adentro, 1 con 25 hacia afuera, 2 centímetros y medio hacia afuera otra vez y otro centímetro para costura. Y voy a unir esta línea . De esta manera quedaría la extensión de botones. Y esta partecita, estos 2 centímetros y medio que marcamos hacia afuera, esto se va a entretelar. Esto se entretela para que le dé un poquito de fuerza. Esto vendría quedando así. Y acá cerramos. Si yo le fuese a poner mangas a esta blusa básica, tendría que aumentarle por este lado 1 centímetro.
¿Por qué 1 centímetro y no 1,75 del costado? Porque resulta que si yo le aumento en esta zona del pecho, me va a quedar mucho más grande. Entonces yo prefiero dejarlo exacta en la medida que es y no me quede esta parte del pecho con tanto aumento. Pero si quiere puede aumentarlo. Puede aumentarlo un poquito para que tenga movilidad, depende del diseño. Si es una camisa tal vez que es para trabajar y que requiere demasiado movimiento y la quiere bastante amplia, puede aumentarle un poquito en esta parte para que le dé un poquito de amplitud. Pero yo nunca lo hago, por lo general nunca lo hago. También debo aumentar 1 centímetro en el hombro. ¿Por qué solamente 1 centímetro y no más? Porque resulta que si yo lo aumento más, estoy haciendo que mi prenda cambie de posición. Si yo lo aumentara, por ejemplo, 2 centímetros, pero al coser coso solamente 1 centímetro, estaría aumentando 1 centímetro para el delantero, 1 para el posterior. Y esto hace que mi prenda se vaya modificando. Entonces no es necesario, en el hombro no es necesario aumentar más de 1. Para el escote, depende del escote que quiera hacer. Si quiere un cuello camisero, un cuello nerú o un escote en V, escote redondo, depende del escote que quiera. Aquí puedo aumentarle, si por ejemplo va a pegar un cuello camisero, yo le aumento 1 centímetro hasta aquí y pues ahí ya tendría todos los aumentos. Para la espalda también voy a aumentar 1 centímetro en el escote, 1 centímetro en el hombro y 1 centímetro en la sisa. En esta parte no lleva ningún tipo de aumento porque cuando lleva doblez tela quiere decir que aquí no lleva ningún tipo de corte. Entonces no es necesario aumentarle absolutamente nada. Estoy explicando qué modificaciones estoy haciendo para la prenda que les voy a mostrar a continuación. Bueno, este ha sido el tutorial del día de hoy. Entonces tenemos el delantero, el de la espalda. Recuerda que estas modificaciones no se las debe hacer a su básico, sino que yo estoy dando aquí el ejemplo de qué modificaciones hice para mostrarles la prenda puesta, pero no es para que le hagan estas modificaciones a su trazo. Solamente puede servir de pronto como algo, como una guía, pero en realidad no es necesario que lo hagan, ya que solamente estoy explicando el básico de blusa. Y el básico no lleva ningún tipo de aumentos ni nada por el estilo. Hay que hacer un traslado de hombro, ya que este trazo no lo trae. Esta es la blusa así tal cual como he hecho el trazo, pero con la diferencia de que aquí le bajamos 2 centímetros y aquí le vamos a aumentar 2 centímetros. Esto es para el traslado de hombro, ya que este trazo no lo trae. Entonces hay que hacerle el traslado de hombro para que la blusa no empiece como a tirar hacia atrás, sino que ella se queda en su puestecito. Esta la hice tal cual, así, con el traslado de hombro. Esta blusa la he hecho en un tejido plano. Y para que te quede bien hecha la blusa, es importantísimo desde que se toman las medidas, cuando se hace el trazo, cuando se hace el corte y cuando se hace la confección, porque si fallamos en algunas de estas van a quedar algunos defectos posiblemente en nuestra blusa, o que no nos quede, o que quedó muy grande, o que las pinzas como que están en otra ubicación. Pero eso es sencillo de solucionar, solamente es que cuando estemos haciendo el trazo tomemos bien las medidas. Cuando estemos tomando las medidas ubiquemos bien la cinta métrica. Cuando estemos trazando también ubiquemos bien los centímetros, los milímetros. Cuando estemos tendiendo y trazando en la tela y haciendo el despiece, tratar de cortar bien por donde es, no cortarle de más ni dejarle aumentos. Y también es importante cortar al hilo de tela, ya que eso hace que nuestra prenda quede como en su puestecito y no nos empiece como a tirar para un lado. Si eso pasa es porque seguramente se ha tendido mal en la tela el trazo. El propósito de este tutorial era explicar el primer trazo.
Ese ha sido el video del día de hoy, mi invitación especial a que te suscribas al canal. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.